Poder estar en la casa de Dios nuevamente. Saludamos a cada uno de los presentes, gracias por acompañarnos. Antes de continuar, permítanme pedirles una disculpa pública a los muchachos del sábado del instituto. Yo delegué a mi esposa la responsabilidad de notificarles que no iba a haber clases y ella, la pobre, en su trajín de otro evento que tenía también, pues olvidó llamar a algunos de ustedes. Sé que algunos vinieron, por favor, les pido mil disculpas. Y ahí Juan va a tomar precaución para preparar un directorio bien para que esto no se vuelva a repetir, así que con todo mi corazón les pido perdón, por favor. Bien, sin más que demora, quiero un anuncio en el cual queremos hacer énfasis. Está en 1 de noviembre, va a haber evangelización a las 8:30 de la mañana. Vamos a salir a evangelizar, orar y repartir tratados bíblicos y testificar de Cristo en el parque de la Eastern y San Luis. En el boletín de la semana que viene esperamos poner bien la dirección con el mapita y todo para que usted se pueda. Esto lo están organizando las hermanas de nuestra iglesia y no cualquier hermana. Vamos a pedir a las hermanas que han sido inventoras de esto que se pongan de pie, a ver. Vamos a pedirles que se pongan de pie, las líderes de esto. No les dé pena, digo, pónganse de pie. Miren su pelo. ¿De qué color está? ¿Qué significa eso? No vamos a decir vejez, vamos a decir adultez. Eso es testimonio para los más jóvenes, a que cobren ánimo y ese día a las 8:30 allí estén para evangelizar y orar. Amén. Gracias, Fidencia. Así que ya sabemos. Bien, mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie nuevamente y nos saludemos el uno al otro. Dese la bienvenida y salude a su hermano, a ese que está delante, detrás, y dígale bienvenido, qué bueno verte aquí. Dale un abrazo, una estrechón de mano. Si no le gusta que lo besen, pues no bese, pero salúdese, ¿verdad? Bien, después de habernos saludados, vamos a ir tomando lugar y ir buscando ahí en nuestras Biblias el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y dígame cuando lo tenga. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Ahí los niños van a estar con sus papás siguiendo la Biblia. Muy bien, Viviana, me gusta eso, que ande dándole Biblia a los muchachos. Te felicito. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8. Eso me gusta, que a un niño se le dé Biblia. Venga, que vamos a leer. Good. Yesenia anda con una Biblia de este tamaño, grandísima. Ella es bien pequeña y con una Biblia que parece que va a poner el púlpito. Y eso es bueno, que los niños aprendan desde pequeños. No, a mi hijo le compramos Biblia la semana pasada ya, tiene 2 años. No le he hecho caso, pero espero en Dios que... Orar ya ahora, pero la Biblia todavía como que no le llama la atención. Le dije a mi esposa, hay que ir quitándole el Chavo del 8 y dándole la Biblia, aunque la rompa no importa, pero que vaya agarrando hábitos. Apocalipsis 4:8, ¿ya todos? Dice así. Vamos a leerlo juntos, comenzamos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, ¿verdad? Oramos. Señor, dirígenos en el estudio de tu palabra y sé propicio a nosotros y danos tu consejo y tu sabiduría.
quita todo factor terrenal y humano para que nosotros podamos predicar tu evangelio y solo tu evangelio. Bendice cada corazón aquí presente y permítenos recibir tu mensaje para ponerlo por práctica. En Jesucristo, amén. Como usted conoce, cada domingo en la noche estamos siguiendo esta serie basada en la doctrina de Dios. Hace unas semanas atrás decía que es imposible ser un buen cristiano si desconocemos a Dios. La esencia de nuestra fe es tener un conocimiento de Dios, pero no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal. Pero no vamos a poder establecer una estrecha relación con Dios si nosotros no sabemos cómo es Él, qué espera de nosotros, cómo se conduce, cuál es su comportamiento, qué es lo que piensa, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estamos estudiando la doctrina de Dios. Hoy nos vamos a estar enfocando específicamente en un atributo de Dios que los teólogos han dicho que es el atributo más grande en la persona de Dios. Y me refiero a su santidad. Por eso el estudio de hoy lleva por título El Dios que es santo, santo, santo. Cada uno de nosotros al principio cantamos este himno, santo, 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 y dijimos, es el Señor, y cantamos el Trino Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo cantamos? ¿Y qué significa santo? ¿Y qué implica Dios en su santidad? ¿Qué implica la santidad en la persona de Dios? Miren, mis queridos hermanos en el Señor y aquellos que nos siguen por internet, a los cuales saludamos también, santo es el epíteto más vinculado con el nombre de Dios en la Biblia. De hecho, es el más que se usa para referirse a la persona de Dios. Cuando vamos allí al Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 15, en el versículo 4, leemos lo siguiente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y escucha a continuación lo que dice. Porque la gente le glorifica y le teme, dice, pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea que se usa de Dios porque solo Dios es ¿qué? Solo Dios es santo. Vayamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 15, en el versículo 11. Y vaya observando en todos estos textos las cosas que hay en común. Éxodo, capítulo 15, en el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, y es una pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y escucha a continuación, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? O sea que Dios es glorioso en santidad. La Biblia dice que Él es magnífico. ¿En qué cosa? En santidad. Vayamos ahora al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y vamos a ver a la luz de este texto y de otro y del que acabamos de leer, Apocalipsis 4, 8, cómo los serafines en el cielo celebran, cantan, glorifican, exaltan la santidad de nuestro Dios. Si vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6, en el versículo número 3, la Biblia dice lo siguiente. Es el mismo cántico que encontramos en Apocalipsis. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el mismo canto que están cantando los serafines con 6 alas en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. O sea que ellos celebran la santidad de ¿quién? De nuestro Dios. Cuando vamos al Salmo capítulo 30, versículo 4, podemos ver cómo el pueblo de Dios es invitado, es llamado a celebrar la santidad de Dios. Salmo capítulo 30, versículo número 4, dice la Escritura, cantad, y lo da en tono imperativo como si fuera un mandamiento, cantad a Jehová vosotros sus santos,
y celebrar la memoria de su santidad. ¿A qué se nos está invitando? A celebrar la memoria de la santidad ¿de quién? De nuestro Dios. Indiscutiblemente, una de las características de Dios es que Él es ¿qué? Santo. Y de hecho es santo, santo, santo. Somos invitados a este cántico y por eso todos nuestros cultos empiezan con una doxología que exalta al trino Dios, al santo Dios. Algunos teólogos han especulado que era santo, 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 porque santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y por eso una trilogía al exaltar la santidad. Por eso exaltamos a las tres personas. Por eso no tenemos temor de presentarnos en su presencia y celebrar su santidad. Entonces, el atributo que más se habla en la Biblia de Dios es ¿qué cosa? Su santidad. Pero en la santidad de Dios hay implícitos otros atributos que son necesarios comprender a profundidad para no violar el concepto bíblico de santidad. Porque santidad implica muchas cosas. Son verdades que van más allá, verdades que están distorsionadas por muchos y otros que ignoran. ¿Qué significa santo? Cuando vemos la Biblia podemos ver que significa separados o separado. De todos los atributos de Dios, mis hermanos, su santidad es el atributo más mal entendido que hay en las personas y en las iglesias. No podemos pensar en la santidad divina de la misma manera que pensamos en la santidad humana según los criterios de los hombres. En el mundo, en la calle, cuando alguien dice, ese hombre es un santo, está queriendo decir, es que es bueno, es que le hacen de todo tipo de cosas y él siempre responde con bondad. Es porque él comparte, es porque él se entrega, es porque él da. En fin, el concepto de santidad mundano es que ha hecho muchos méritos y es una persona muy buena. Pero ese concepto del mundo no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de lo que es la santidad divina. La santidad o la rectitud humana pueden ser graduables en mayor o en menor grado entre los hombres y hay unos más santos y rectos que otros, pero ningún ser humano es al nivel de Dios. Entre los hombres suele clasificarse el grado de santidad por el nivel de rectitud y bondad que estos tienen o desarrollan para con sus semejantes. Por ejemplo, si yo le dijera a usted ahora, ¿quién es más santo? ¿El pastor Héctor o Adolfo Hitler? ¿Qué usted diría? ¿Ah? El pastor Héctor. Pero si yo le dijera, ¿quién es más santo? ¿El pastor Héctor o Jesucristo? ¿Qué usted diría? Más te vale, no. Es Jesucristo. ¿Se da cuenta que la santidad en el criterio humano es graduable? O sea, yo puedo medirla, puedo compararla. ¿Quién es más santo, Fidel Castro o Adolfo Hitler? Yo creo que esos dos desequilibran la balanza. No manden este video para Cuba, que nos matan a la gente allá. Pero me explico dónde quiero llegar. Todo depende con quién te comparas. Y hay una gran realidad. Y llegamos a pensar que santidad implica aguantar de todo tipo de paquete y ser bueno. La gente erróneamente ve la santidad de Dios de la misma manera. En cambio, la Biblia enseña que la santidad de Dios no puede ser colocada en la misma categoría que la bondad humana. De hecho, la santidad de Dios es infinita, es insondable, es perfecta y no tiene nada que ver con bondad. Romanos capítulo 10, versículo 3, aquí el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, deja bien definido la diferencia que existe entre nuestra justicia, nuestras obras, y la justicia de Dios, las obras de Dios. Justicia significa obras.
Mi justicia, por muy buenas que sean, mis obras, por muy buenas que sean, nunca van a ser lo suficientemente buenas como para ser aceptables por Dios o comparables con las obras de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, versículo 3? ¿Qué declara? Y Romanos 10, versículo 3, no es algo nuevo que el apóstol Pablo está descubriendo. De hecho, Romanos 3:10 no es otra cosa que una cita bíblica del Salmo 14, versículo del 1 al 3, y del Salmo 53, versículo del 1 al 3. O sea, Pablo está citando los salmos cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Perdón, esto es Romanos 3, no, es Romanos 10:3. Perdón, cuando dice, es que me salté aquí, olvídense lo que dije de Romanos, de Salmo, es otra cita. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia. Los hombres en su propia justicia no se sujetan a la justicia ¿de quién? De Dios. Entiéndase la palabra justicia aquí como las obras, como la bondad. O sea, nuestra bondad no es como la de Dios. La justicia de Dios está en otra categoría muy diferente a la nuestra. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la santidad de Dios? Para contestar esta pregunta, lo que tenemos que hacer es no comenzar con la ética. La ética forma parte de la santidad, pero en su sentido más fundamental y más original, santo no es un concepto ético. Santo no es un concepto ético. Santo no es que es correcto y bueno. Dios es ético porque es santo. ¿Me explico? Pero no es un concepto ético. Santo es algo que está relacionado con la naturaleza personal, con la naturaleza propia de Dios, y que por lo tanto lo distingue de todos los demás. La santidad de Dios le separa a éste de toda su creación. Dios es santo no por concepto, sino por naturaleza. Es santo y no puede dejar de ser santo. No porque tenga un comportamiento que puede o no ser santo. No, nosotros sí somos así, pero Dios no. Él lo es por naturaleza. Y eso le separa de la creación. ¿Por qué le separa de la creación? Porque en su santidad Dios no puede admitir al pecado, ni al pecador. Y cuando Adán y Eva desobedecieron y cayeron en el pecado, esa es la razón por la cual Dios los tuvo que echar del Edén. ¿Por qué? Porque ningún ser humano en condición de pecador puede ponerse de pie ante Dios y permanecer vivo. Porque la ira y la justicia de Dios, que forma parte de su santidad, no podría admitirle y por tanto le consumiría. Y por eso algunos personajes en el Antiguo Testamento, cuando tocaron el Arca de la Alianza, que era considerado el trono de Dios, o entraron al lugar santísimo y tocaron allí, ¿qué les pasó? Murieron. Por eso muchos en el Antiguo Testamento tenían temor de ver a Dios, porque tenían temor a morir. Porque Dios en su santidad vive separado del pecador. Por eso dice la Biblia, vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. ¿A causa de qué? De un Dios que es santo y que no puede admitir en su presencia al pecador o a una persona en condición de pecado. ¿Por qué está separado en este aspecto de su creación? Porque la creación fue sujeta a maldición a causa de qué? Del pecado. A causa del pecado. Ahora, ¿significa eso que Dios se ha desentendido de nosotros? En ninguna manera. Más bien el hecho de separarse a causa de su santidad es al mismo tiempo una muestra de su misericordia para que no perezcamos. ¿Recuerdan ustedes cuando se aparece a Moisés en la zarza ardiente? ¿Qué le dice a Moisés? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es ¿qué cosa? Tierra santa. Le dice no te acerques.
¿Recuerdan cuando Jacob tuvo el sueño aquel de la escalera que ángeles subían y bajaban? Dice que él tuvo gran miedo. Tuvo miedo de morir. ¿Por qué? Porque había hablado cara a cara con Dios. Había estado en la presencia de Dios. Y muy distinto al criterio que solemos tener nosotros. La santidad de Dios al hombre en su condición de pecador es terrible. En su condición de pecador es terrible, porque el hombre en tanto y en cuanto que está en una condición de pecador, no haya ni cabida ni aceptación delante de Dios. Por eso Dios no escucha la oración del inconverso hasta que no haya arrepentimiento de su pecado, hasta que su pecado no es limpiado y perdonado. Mire, el significado fundamental de la palabra santo está presente en la palabra santo y santificar. En el sentido bíblico, un santo no es una persona que ha alcanzado cierto grado de bondad, sino alguien que ha sido separado por Dios. Los santos son los llamados que componen la iglesia de Dios. En Efesios 1:1 que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios, a los santos y fieles. Vamos a leer el texto. Efesios 1:1. Vamos a leerlo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y después de estos santos y fieles, dice en el verso 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. O sea que estos santos y fieles fueron escogidos antes de la fundación del mundo y fueron escogidos para ser como Dios es. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el libro de Romanos que nos escogió para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo? Es santo. No es de extrañarnos que Dios entonces diga a nosotros, sed santos como yo soy santo. ¿Se da cuenta que en todo esto los santos siempre son considerados llamados? ¿Llamados de dónde a dónde? A mí no se me ocurriría, si Juan está aquí parado al lado mío, decirle, Juan, ven acá. Sería absurdo, usted diría. Juan diría, está loco, porque estoy aquí y me está llamando. Pero si está allá, hermano Tony, hey Tony, ven acá un momento, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy llamando. ¿Lo estoy llamando a qué? A que él deje el lugar donde está y venga aquí, a donde yo estoy. Usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados. ¿De dónde estábamos? ¿Qué era dónde? El mundo, la esclavitud del pecado, las tinieblas, la ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación, etcétera, etcétera. Hemos sido llamados de ahí a la comunión con Dios, a una relación de amor con Dios. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, de muerte a vida, de estar separados de Dios a estar en comunión con Dios. Y todo esto a través de una persona. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. O sea que a los creyentes se nos llaman llamados a ser santos, a ser apartados. Esa es la razón por la cual después en el Nuevo Testamento leemos las palabras, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su santidad no tiene nada que ver con lo que es mundano ni terrenal. Y si nosotros hemos sido llamados de allá a acá, es para que ya yo no tenga nada que ver con un mundo de pecado. Esta misma idea está presente en todo el libro de Éxodo, capítulo 40, donde se hace referencia a la santificación de los objetos del altar y de la fuente que está en medio de los tabernáculos. El capítulo, cuando habla de estos objetos santificados, no hace referencia a ningún cambio en la naturaleza de las piedras, los materiales. Estos, al ser santificados, no son más justos. Simplemente quiere decir que han sido apartados o separados para este uso especial.
No hay en la Biblia nadie que haya dicho, tengo que lavar mis túnicas, pero ir de aquí al río Jordán, déjame ir al tabernáculo y en la fuente de bronce. Voy a lavar la ropa porque ahí hay agua. O voy a ir a echarme un baño. ¿Qué hubiera pasado con alguien que se hubiera atrevido a eso? Lo hubieran apedreado. ¿Por qué usted cree que dice, no prepararás este aceite para otra cosa, no prepararás este incienso para otra cosa? ¿Y cómo era llamado el lugar especial donde ocurría propiamente dicho el sacrificio? Lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Al lugar santo solo entraban ¿quiénes? Los hombres santos, los hombres apartados para este oficio. Y al lugar santísimo, solamente el sumo pontífice o sumo sacerdote, una vez al año, no podía entrar tampoco todos los días. Y fíjense cuán terrible era para ellos entrar ahí. Y el temor que tenían de entrar a ese lugar santísimo, que la tradición dice que los ataban con unas cuerdas por si moría ahí adentro, alarlos y no entrar a buscarlos por miedo a la muerte. Y ese era el asombro que tenía la gente. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando se le anuncia a Juan, a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista? Dice que todo el mundo afuera estaba como alarmado porque se demoraba mucho. Se habría muerto allá adentro. Probablemente había mucha gente especulando cosas. Nosotros hoy en día hablamos de la palabra santo muy livianamente, pero un hebreo, para ellos tenían un concepto de Dios como santo tan elevado que implicaba temor y temblor delante de Dios, a un nivel tal que no se atrevían ni a pronunciar el nombre de Dios. Qué distintas fueran las cosas si fuéramos así. A este mismo acto de apartar o separar para un uso especial, la vida de uno es lo que se refiere Jesús. Juan 17, 19 nos dice de esta manera: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pues Jesús se santificó para que también nosotros fuéramos ¿qué? Santificados en la verdad, apartados en la verdad. Jesús aquí no se está haciendo más justo porque Él ya lo era. Significa que se apartó a sí mismo para una tarea especial, la tarea de ser el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, la tarea de proveer la salvación para su pueblo por su muerte y la tarea de santificar a los suyos. O sea, de obrar por los suyos de tal manera que los suyos fueran llamados del mundo a Cristo. Entonces la santidad es la característica de Dios que lo separa de su creación, lo coloca aparte. Al estudiar la Biblia encontramos, mis queridos hermanos, 4 elementos que están implícitos en la santidad de Dios, que son parte de su santidad. 4 elementos que muchas veces pasamos por alto y no tomamos en consideración. Y son 4 elementos que establecen un concepto correcto del Dios Santo, de qué es la santidad. Y es la majestad, su voluntad, su ira y su justicia. Estos 4 atributos forman parte de la santidad de Dios. Porque Dios es santo es que es majestuoso, porque Dios es santo es que tiene voluntad, porque Dios es santo es que tiene ira y porque Dios es santo es que es justo. Hablemos un poco de la majestad. La majestad significa dignidad, poder supremo en autoridad, señorío o grandeza. ¿Tiene Jesús este señorío y grandeza? ¿Tiene Dios este señorío y grandeza? ¿Tiene el Espíritu Santo este señorío y grandeza? ¿Esta majestad sobre todo lo existente, sí o no? Los testigos de Jehová dicen, es que Señor es cualquiera. Bueno, es cierto, Señor es cualquiera. Pero la diferencia radica que de Jesús se dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si esto hubiera sido escrito en nuestros tiempos,
hubiera dicho, Él es presidente de presidentes. ¿Cierto o falso? O sea, Él está por encima de toda autoridad y todo lo creado. Nada hay como Él. Absolutamente nada. La majestad es el elemento predominante de las visiones de Dios en su gloria en toda la Biblia. Siempre que hay visiones de Dios, de la gloria de Dios, lo que se ensalza de Él es su majestad. Y lo que se describe de su majestad es una representación de su santidad. El elemento de majestad relaciona el elemento de santidad con la idea de soberanía. Al santo, al soberano, al rey de reyes. El que es digno de recibir la gloria y la honra y el honor. Todo el que Dios, porque es majestuoso, es que merece dignidad. Por eso nosotros creemos que la adoración a Dios no puede ser cualquier raca-raca. ¿Entienden la palabra raca-raca? No es cualquier música ni cualquier canto. La gente ha confundido todo esto. Vengo a gozarme. Tú no tienes que venir a gozarte aquí en nada. El gozo es la consecuencia de la adoración a Dios. Adoración auténtica. Y el encuentro con Dios produce gozo. Pero cuando tú vienes centrado en el gozo y no en adorar al Dios que produce el gozo, tú estás completamente equivocado. Tú no vienes a adorar a Dios, tú vienes a buscar deleite personal. ¿Y cómo es posible que si donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios dice, ahí estoy yo? Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, está el santo, 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 el que Él es digno, el soberano del universo. Yo voy a estar presentándole a Él cualquier tipo de cosas raras en el culto. He oído personas que dicen, mis hermanos, quiero cantar este canto. Yo lo canto bien, no he practicado, pero es para el Señor. Precisamente porque es para el Señor tienes que buscar hacerlo lo mejor. Si no has practicado y no eso, pues no lo hagas. En el mundo del espectáculo y del entretenimiento, triunfan los que tienen mala voz. ¿Quiénes triunfan? Porque yo le garantizo que en el mundo del espectáculo, a que canta mal, le suenan a chacal. ¿Han visto, cómo se llama el viejo sangrón este? No lo soporto. ¿Cómo se llama él? Ni sé el nombre. Don Francisco. A ver si me demandan ahora. ¿No han visto que a veces sale cada gente cantando y le sale un loco ahí tocando una cosa rara? Si en el mundo del espectáculo la gente se prepara y procura ofrecer lo mejor para el entretenimiento de los hombres, mis queridos hermanos, ¿cuánto más debemos de sacrificarnos nosotros para el Dios que es 3 veces santo, Rey de reyes y Señor de señores, el sublime, el excelso? Porque Dios es digno, yo he de presentarme en la casa de Dios con dignidad. Usted va a la corte en chori y no le van a dejar entrar. Ni en chanclas ni en camiseta. ¿Por qué? Porque el juez es un representante legal que tiene cierta dignidad. Y exige y merece respeto. Eso en el tribunal, usted ve que el alguacil, todo de pie que va a entrar su señoría. Y diga, ¿cuándo usted ha visto a alguien que va a un juzgado, a una corte,
y se sienta ahí todo desfachatado delante de él. ¿Cuándo? Y si lo hace, ¿qué le va a pasar? Inmediatamente le va a decir, hey, arriba, siéntese bien o te sentamos bien, ¿cómo quieres? Cuanto más nuestro Dios. Y algunos hasta tratan de justificar las cosas para no darle la dignidad a Dios. Lo que importa es lo que está en el corazón. Eso es cierto. Pero de la abundancia del corazón habla la boca y lo que está en el corazón siempre se proyecta. No es ridículo que alguien vaya a la playa en camisa manga larga, saco y copa. Eso no es ridículo. Es una ridiculez. La playa es para ir con ropa de playa, con truza y para bañarse. Digo, el que se va a bañar. Yo no soporto la playa. Me crié en un pueblo de playa. Por eso no me gusta la playa. Porque si me gustaba la playa, me bañaba. Diría, chavo, ya cállate que me desespera, eso es ridículo. Entonces, hermano, ¿por qué a veces nos aparecemos en la iglesia donde vengo a encontrarme con el Dios que es digno, vestido como si fuera para la playa? Y yo no estoy hablando de que hay que venir de cuello, corbata y saco. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de venir con dignidad y respeto. Porque cada lugar tiene su cosa. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Por qué lo tengo que hacer? No para que el pastor me diga, qué linda tu corbata. A mí me gusta el saco, me gusta. No lo soporto, me da calor. Yo que padezco de calores. Dice mi esposa cada rato, cuando tenga 50 años no tiene que soporto. Pero no me lo pongo. Yo no voy a hacer ni más ni menos porque no use saco. Pero donde yo quiero llegar es que un Dios que es digno merece dignidad. Por eso el templo, ¿por qué buscamos que esté bien arregladito y bien limpio? Porque es de Dios y es santo. ¿Por qué los maestros y los alumnos cuando terminan sus clases no deben dejar los chiqueros que a veces dejan? Con todo mi respeto a los maestros y ninguno se me ponga bravo, porque los responsables son ustedes por permitir que quede así el salón de clase. En vez de decir, a ver, vamos a arreglar y dejar todo ordenado porque Dios es un Dios de orden. Porque esta es la casa de Dios. ¿Por qué adornamos bonito? Por la dignidad de nuestro Dios. Hermano, yo he ido a cada iglesia que usted no sabe si es iglesia o es un garaje o es un teatro de rock. Yo estuve en un templo donde todo es pintado de negro, el techo, el piso y paredes. El púlpito, el piano, todo negro. Y para cómo dan el culto con las luces apagadas, unas 4 o 5 luces, una amarilla y una roja. Hace poco me invitaron a predicar ahí y yo no veía a la congregación. Me daba la impresión que estaba predicando a nadie. Le dije al hermano, oye, pon un poquito de luz aunque sea, porque no veo a la gente. Y tenía un foco metido aquí que me tenía encandilado. Y los extendelos de eso como unas cosas de hierro. Parecía un lugar de esto de rock. Como si Dios pudiera cualquier cosa. Dios es digno. Cuando miramos los textos de la Biblia que hablan de la presencia de Dios, usted no se ha dado cuenta que siempre habla de orden, belleza, que implica dignidad. Y habían 24 drones y los ancianos vestidos de vestidura blanca con sus coronas, y arrojaban sus coronas y a una voz decían, santo, 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 santo. Y detrás un arco iris de esmeralda. Y ¿qué indica? Dignidad. ¿Por qué se mandó a decorar el templo y el tabernáculo con palmeras y con querubines? ¿Por qué los sacerdotes tenían que usar unos calzoncillos de linos largos? Dice la Biblia que para que cuando subieran las escaleras del altar no se le vieran sus partes, porque eso era indigno. Y hoy en
en día hay pastores que lo ven más allá de las partes, tristemente. Recién llegado yo a este país me invitaron a predicar en una iglesia. Llevo como 3 meses ya aquí. Y cuando llego al templo, a la iglesia, me encuentro a 5 personas en el parqueo de la iglesia. Bautistas, para que sepan, fumando alrededor de una lata. Una lata, recostada en un carro, todo el mundo ahí fumando, en chores, chanclas, unas camisas llenas de flores y cosas. De esta como la gente de Hawái. Con todo eso yo consolándome. Seguro que son gente que vienen de visita y lo están haciendo y no saben. Hermano, que cuando empieza el culto uno de los fumadores era el pastor de la iglesia y los otros eran los diáconos. Y cuando termina que el hombre, yo fui de traje y con barba, el hombre termina y me dice, aquí en Estados Unidos acostumbramos a predicar en chores y en chancleta. En chancla, me dice. Idea que interesante. Yo no estaba para pelear ese día. ¿Quién te dijo a ti que Dios va a cambiar su dignidad por donde tú estés o por tu gusto? Porque Dios es santo, es que tiene su consejo y voluntad. La voluntad es el elemento propio de una persona. Es lo que te hace ser pensante. Sin este elemento, la santidad de Dios sería un elemento abstracto, impersonal, algo así como una especie de energía o fuerza, y en lugar de ser un concepto concreto, personal y activo como es. Si le preguntáramos a Dios cuál es su voluntad más expresa, la respuesta sería la de proclamarse como el plenamente otro, cuya gloria no puede ser opacada para la arrogancia humana y su antojadiza rebelión. Y en este elemento de la voluntad, la santidad se aproxima al concepto del Dios celoso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sus hijos le tengamos a Él por el único Dios verdadero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y solo a Él servirás. ¿Qué dice Éxodo 20? No te harás imagen, ni te inclinarás, ni la adorarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué dice la Biblia? No comparto mi gloria. ¿Por qué Satanás fue desechado y los que se rebelaron con él? Porque quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Y Dios en su santidad no puede compartir su gloria. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque entonces dejaría de ser perfecto. Porque estaría reconociendo que hay algo inferior a él que puede considerarse superior. Y estaría violándose a sí mismo. Y él no puede hacer eso. Él no lo puede hacer. El otro elemento es su ira. La ira de Dios forma parte sustancial de su santidad, pero no debemos confundirla con la manera en que los hombres suelen airarse. No debemos confundirla con la reacción humana y emocional frente a algo. Una reacción que solemos identificar con enojo y muchas veces con la pérdida del control. La ira de Dios responde a su santidad en el sentido a que, como Él es santo, no puede admitir el pecado. Y cuando sus hijos caen en el pecado, Él derrama su ira sobre sus hijos, para que sus hijos, reflexionando en la consecuencia de su pecado, busquen a Dios y crezcan en santidad. ¿Me explico? En ese aspecto. O sea, porque es santo no puede admitir. ¿Se da cuenta entonces, mi querido hermano, que la santidad de Dios trae implícita consigo la intolerancia en cuanto al pecado? No esperes nunca caer en el pecado, practicar el pecado, vivir en el pecado y ser aceptable ante Dios. Antes bien, inmediatamente la ira es una manifestación de su misericordia. Dale gracias a Dios cuando Él derrama su ira sobre ti.
cuando tú haces cosas indebidas. Porque eso es una muestra de que Él te ama y quiere encarrilar tu vida en el camino de justicia para que seas santo como Él es santo. Y el último elemento es su justicia. La justicia forma parte de la santidad de Dios no porque sea la categoría más fácil para comprender la santidad, sino porque habiendo mencionado la voluntad de Dios surge como colorario que la voluntad de Dios es justa. Es la santidad expresada en un sentido ético y moral. Es lo que me llega a pensar qué está bien y qué está mal. Y porque Dios es santo, está obligado a condenar al culpable del pecado, separándole de sí y a la muerte eterna. Y porque Dios es santo en su justicia, absuelve de esa culpa a aquellos que creen en Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque han depositado todo su pecado en aquel que tiene el poder de anularlo en la cruz. ¿Se da cuenta cómo la santidad de Dios implica justicia? Si estás en condición de pecador, la justicia de Dios te va a llevar a condenarte. Si has creído en Cristo como Salvador, dice que Cristo es nuestro sustituto en la culpa y nuestro abogado. Y entonces en su justicia Dios, siendo que ya Cristo pagó el pecado, te absuelve. Si Dios no fuera justo, ya no podría ser, ¿qué cosa? Ya no podría ser santo. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano en el Señor, que la santidad de Dios tiene implícitas muchas cosas? Y que es más compleja de lo que solemos imaginarnos. Y que hemos de tomárnoslas bien en serio. Y que no es un juego. Y el problema de nuestros tiempos en muchos círculos cristianos es que se lleva la vida tan liviana como si nunca fuéramos a estar un día en la presencia de aquel que es santo, santo, santo y que es irresistible. Por eso toda rodilla se doblará y confesará. Porque cuando el hombre se enfrente al Dios santo y contemple la gloria de Dios, no va a poder permanecer en pie. No va a poder permanecer en pie. Solo los justos permanecerán en pie. Mi pregunta para ti es ahora. Si Cristo viniera ahora, ¿en qué posición estás tú? ¿En los de que aquellos que aún están en sus delitos y pecados, esclavos del pecado por no haber creído en Cristo? ¿O de los que ya han sido libres del pecado y justificados? Contados como dentro de los santos que reinarán por los siglos de los siglos, junto con el Señor. Por eso es importante que usted contemple lo que usted es, un pecador por naturaleza. Entienda que ese pecado le separa del Dios santo. Y que ese Dios santo, por tanto, está obligado, en tanto que usted está separado de Él, a condenarte al infierno. Pero ese Dios santo es misericordioso y ha provisto una manera a través de la cual tú puedes pasar de muerte a vida, de pecador a santo, de muerto a vivo, de tinieblas a luz, y es creyendo y aceptando en lo que Jesucristo hizo en la cruz por hombres pecadores como tú y como yo. Cuando tú y yo creemos en Él, Dios toma tu pecado, lo carga sobre Jesucristo, los anula y tú vienes a entrar a una relación personal de amor con Él. Mi pregunta para ti, ¿ya tomaste esa decisión? Le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Piensa por un instante en estas cosas que hemos hablado. ¿Tienen sentido para ti? ¿Estás tú andando en la santidad que Dios quiere que andes? ¿Eres visto como alguien apartado para Dios, ya en una condición de santo? Si aún no has tomado esta decisión en tu vida, este es el tiempo oportuno para decirle: Señor Jesucristo, reconozco que estoy apartado de ti. Perdona mi pecado
límpiame, toma el control de mi vida, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que sea y hazme parte del pueblo de los llamados. ¿Quiere usted hacer esta decisión hoy? Quizás Satanás le esté poniendo en su corazón en este momento, tú no puedes, porque tienes aquel y aquel otro pecado que son tan graves y son tan malos que ni Dios te puede perdonar. Permítame decirle algo. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, limpiar cualquier pecado y transformar tu vida, aun cuando tú creas que es intransformable. Quizás estés diciendo, tengo que cambiar primero y después creer. La cosa es al revés. Crees y el Dios Todopoderoso te va a cambiar. Pero para ello tienes que venir a aquel, que es el único camino, verdad y vida, que es el único que te puede reconciliar con Dios, que es Jesucristo. Y hago este llamamiento. Si lo que aquí hemos hablado tiene sentido para ti, y hoy quieres decir públicamente, yo quiero que Cristo me cambie, porque quiero ser admitido en su presencia, andar con Él, ser considerado un hijo de Dios y vivir en santidad, yo te invito a que te pongas de pie y pases aquí al frente para que oremos juntos tú y yo. ¿Algunos de los que están aquí hoy desean hacer esta decisión personal? Te invito a que venga. Te invito a que pase al frente. No le des miedo por la gente, porque esto es una decisión que cada quien debe de hacer por sí mismo. Dios te bendiga.